Este segmento corresponde al tema de la toma y manejo de muestras para el diagnóstico y seguimiento de los casos de dengue. Yo soy David Díaz Santana, soy epidemiólogo del Hospital General de Occidente y vamos a iniciar con este tema. Este curso implica también el hablar sobre algunos temas en el caso de la actualización de que ha hecho la Organización Panamericana de la Salud en conjunto con la Organización Mundial de la Salud en cuestiones de las directrices para el diagnóstico clínico y tratamiento del dengue, el chikungunya y el Zika. Quiero comentarles que también alineados a estas políticas, el SENAPRESE del Gobierno de la República ha también incluido a los estados y en esta parte es donde entramos nosotros como Secretaría de Salud Jalisco y sobre todo el organismo público descentralizado Servicios de Salud Jalisco. El propósito es que podamos tener algunos tratamientos de manera estandarizada, tanto en los hospitales comunitarios como en el primer nivel de atención y también en el segundo y tercer nivel donde podemos atender a los casos complicados. Es así como pretendemos que llegar a la estandarización en los procesos de atención médica de los padecimientos relacionados con las arbovirosis, principalmente con el objetivo de disminuir el número de casos de dengue, el número de casos complicados, es decir, me refiero al dengue grave, y de esa manera podemos echar mano de toda la cadena de los diferentes niveles de atención entre el primero, que es la atención directa, el primer contacto con el paciente, los hospitales comunitarios para esos casos que se van complicando y también tener la referencia hacia los hospitales de segundo y tercer nivel como es el Hospital General de Occidente. En este tema vamos a ver todo lo relacionado con las pruebas diagnósticos del dengue y qué tipo de muestras requerimos solicitar al laboratorio o a los laboratorios para hacer el diagnóstico de esta enfermedad de dengue. En este caso vamos a tocar el punto sobre la toma de las muestras para el diagnóstico, en las que debo de comentarles que tenemos 4 tipos de pruebas. Las primeras debemos de basarlas en si el paciente tiene menos de 5 días después del inicio de los síntomas o si han transcurrido ya más de 5 días después del inicio de dichos síntomas. De ahí que vamos a seleccionar el tipo de muestras que vamos a tomar para poder solicitar a los laboratorios implicados las pruebas a que correspondan. En el primer caso, en las pruebas de diagnóstico, vamos a ver las pruebas moleculares. Estas pruebas moleculares son las de la PCR, que es cuantitativa, es cadena de la polimerasa y que estas deben de solicitarse, como bien vemos aquí en la tabla, en los primeros 5 días de haber iniciado los síntomas. Muy importante es fijarnos cuándo inició sobre todo la fiebre o cuándo inició la cefalea, el dolor retroocular, las mialgias, las artralgias, que son los signos y síntomas más conocidos, los que más reconoce un paciente en el que inicia la enfermedad de dengue. Estas pruebas están disponibles para este tipo de pacientes. Repito, cuando al paciente lo vemos en los primeros 5 días de haber iniciado la sintomatología que mencioné. Para los pacientes que ya tuvieron más de 5 días después del inicio de los síntomas, no aplica este tipo de pruebas, las de PCR, y entonces lo que vamos a mandarle al laboratorio que va a procesar las muestras es suero, plasma, sangre o líquido cefalorraquídeo. Y aquí voy a hacer una pausa para recomendar
que para hacer el análisis de líquido cefalorraquídeo en pacientes con infección presunta con manifestaciones clínicas en el sistema nervioso central, como encefalopatía y meningitis aséptica, debemos de mandar este líquido cefalorraquídeo, de preferencia que no tenga contaminantes, como podrían ser que tuviera algunos restos de sangre. Y no sé si en algunos casos esto solamente aplique a los hospitales regionales o a los hospitales de segundo y tercer nivel. Esto creo que en el primer nivel de atención no aplica hacer una punción lumbar y enviar el suelo de líquido cefalorraquídeo a los laboratorios. Pasemos a la detección de antígeno del dengue virus, que es conocido como NS1. NS1 es en inglés como se le conoce a la proteína que no es estructural del virus del dengue. Es la proteína 1, no es de estructura, y de ahí viene su nombre de NS1. Esta prueba se puede solicitar también dentro de los primeros 5 días del inicio de los síntomas, y como es algo que va a buscar esta proteína, pues debe de estar presente el virus para poderla localizar. Por eso no se solicita después de 5 días de haber iniciado los síntomas. Y para solicitar esta detección del antígeno de no estructural número 1, que es el NS1, pues nos piden que enviemos suero del paciente al laboratorio. En cuanto a las pruebas serológicas, les recuerdo que hay dos tipos que vamos a buscar en el suero. Es decir, las inmunoglobulinas M y las inmunoglobulinas G. Las inmunoglobulinas M nos hablan de enfermedad activa. Es decir, el paciente está en sus primeros 5 días del inicio de la enfermedad. Pero también nos puede detectar las IgG, que estas son las inmunoglobulinas de memoria que estarán presentes por un largo tiempo en el suero del paciente. Entonces, cuando pedimos pruebas serológicas, podemos medir si están presentes las IgG y las IgM en el suero del paciente. Pero en este caso, si son las pruebas en los primeros 5 días y tenemos la disponibilidad de ellas, lo mejor es que pidamos NS1, que es la búsqueda de esa proteína no estructural del virus dengue. Por último, las pruebas de tejidos pueden haber pasado más de 5 días o no haber pasado más de 5 días es decir, el tiempo aquí no cuenta. Nosotros tenemos que mandar un tejido fijado para el laboratorio para que nos puedan hacer esta determinación en tejidos. Esto realmente no es muy aplicable para el primero y segundo nivel de atención. Hay que tener montadas estas pruebas en los laboratorios especializados, y creo que más nos debemos de enfocar hacia las pruebas moleculares que mandamos al Laboratorio Estatal de Salud Pública o al Centro Estatal de Laboratorios, conocido como el CESLAB, y también ahí nos pueden hacer la detección del antígeno del dengue virus de la proteína no estructural 1. Las pruebas serológicas también están disponibles, pero en las pruebas moleculares creo que es importante mencionar que se hace a través de PCR y es una prueba triplex, entre comillas, así se conoce. Y esta prueba triplex no solamente nos detecta dengue, sino también chikungunya y Zika. De tal manera que pudieran ser de mucha utilidad contar con esta prueba que nos va a detectar 3 arbovirosis, 3 de las enfermedades que pudieran estar presentes en una población. En esta diapositiva vamos a ver qué es lo que
tenemos que enviar al laboratorio, cómo vamos a tomar la muestra, el manejo y el envío de ellas. Hay que considerar y nunca olvidar que para la vigilancia por el laboratorio de dengue y otras arbovirosis es necesario contar con muestras e información de calidad y también respetar los días de tránsito y evolución que apliquen a cada técnica y cumplir con las definiciones operacionales de caso que estén vigentes. Hay que considerar también que no solamente las arbovirosis más conocidas, dengue, chikungunya y zika, sino también tener presente que tenemos también fiebre del oeste del Nilo, fiebre amarilla, fiebre de Mayaro o de otras arbovirosis como pueden ser la encefalitis de San Luis, la encefalitis equina venezolana, la encefalitis equina del este, la encefalitis equina del oeste, y que también las muestras de suero o de líquido cefalorraquídeo deben de tomarse en la fase aguda, que es desde el día 0 hasta los 5 días a partir de la fecha del inicio de los síntomas. Y se deben de acatar las especificaciones que nos recomiendan los laboratorios, específicamente para nosotros en el estado de Jalisco, es el CESLAB o el Centro Estatal de Laboratorios. En la fase aguda requerimos de suero que obtendremos hasta los 5 días de evolución a partir del inicio de los síntomas y debemos de obtener 5 mililitros de sangre total por venopunción en tubos de polipropileno tipo Vacutainer sin anticoagulante con gel separador. Estos son los tubos amarillos que los identificamos fácilmente. Nosotros debemos de considerar, por ejemplo, en un hospital de tercer nivel, como es el Hospital General de Occidente, tenemos ese recurso. Pero ¿qué debo hacer cuando no lo tengo este tubo amarillo seco, es decir, que no contiene anticoagulantes? Y pues la opción debemos de considerar que es los tubos secos que tienen un tapón rojo, que no contienen anticoagulante, que no tienen un gel separador, pero este gel separador solamente sirve para mejorar la calidad del suero que vamos a enviar. No es 100% necesario ponerlos en estos tubos amarillos, sino también podemos tener la alternativa del tubo seco con tapón rojo. Tampoco es indispensable utilizar el Vacutainer. En muchas de las unidades de atención médica no se cuenta con esta tecnología del Vacutainer o el personal clínico no está acostumbrado a su utilización, pero se puede optar por la utilización de una jeringa en donde vamos a utilizar esos 5 mililitros de sangre total para que durante la venopunción los obtengamos y lo dejamos en reposo en una gradilla a temperatura ambiente y después los dejamos en el tubo en refrigeración a entre 2 a 8 grados centígrados durante 2 horas para permitir que la retracción del coágulo se lleve a cabo y después centrifugamos a 3000 revoluciones por minuto durante 10 minutos. Esta es una forma de obtener un suero de alta calidad para enviar al Laboratorio Estatal de Salud Pública esta muestra para la búsqueda de ya sea PCR o por anticuerpos o buscar el antígeno NS1 del dengue virus. Cuando se trata de líquido cefalorraquídeo, este se debe tomar hasta 5 días de la evolución del paciente, es decir, del día 0 al día 5. Debemos de obtener la muestra por punción lumbar de manera aséptica y almacenar ese líquido entre 2 a 8 grados centígrados hasta que estemos en posibilidades de enviarlo al Laboratorio Estatal de Salud Pública. En el caso de los pacientes en fase convaleciente, las muestras de suero siguen las mismas especificaciones que para la toma y envío de muestras en fase aguda. Recuerden que si estamos pensando en solicitar inmunoglobulinas,
pueden estas solicitarse después del quinto día y nos van a responder tal vez con las IgG, que también nos pueden ser de utilidad diagnóstica. En esta laminilla vamos a utilizarla solamente para recordar la conservación de las muestras, que si las muestras se tomaron en fase aguda y convaleciente de los pacientes con sintomatología compatible a dengue, chikungunya o zika o cualquiera de las otras arbovirosis, estas deberán conservarse en refrigeración en un rango entre 2 a 8 grados centígrados desde el momento de la toma hasta el envío y recepción del Laboratorio Estatal de Salud Pública, que también conocemos como CESLAP, el Centro Estatal de Laboratorios. Es importante que consideremos cómo debemos hacer el empaque, es decir, el embalaje de las muestras, para garantizar que éstas no se degraden y que los resultados pues sean confiables para llegar al diagnóstico de la arbovirosis que estemos buscando. Específicamente para este caso del curso de dengue, pues es importante que nos enfoquemos en este diagnóstico. Esta diapositiva nos sirve para ejemplificar cómo es el triple embalaje de las muestras que vamos a enviar al CESLAB o al Laboratorio Estatal de Salud Pública, que es el mismo. En primer lugar, debemos de considerar que hay un tubo de ensayo, es el color de tapón, color amarillo, es un tubo seco, o puede ser de manera optativa, que este sea un tubo rojo, también seco, que no contengan anticoagulantes, que sean herméticos, y en este tubo recolectamos la muestra, ya sea por la técnica de Vacutainer o utilizando una jeringa para la venopunción. En segundo, este sería el empaque primario. Cuando ya tenemos este tubo que está sellado, que es hermético, vamos a ponerlo en otro segundo empaque que nosotros lo conocemos como BioBox. Este es un tubo que debe tener una tapa que debe de abrirse fácilmente cuando lo quieren desempacar, pero que nos garantiza que en el trayecto no se va a abrir. Y para esto, pues en algunas organizaciones hospitalarias o de atención a la salud se cuenta con estos BioBox, pero también podemos, donde no hay este tipo de recursos, podemos disponer, por ejemplo, un tubo donde vienen las tiras reactivas para determinación de glucosa en sangre o determinación de orina. En esos tubos de aluminio es muy recomendable ponerlos porque se sella muy bien el tapón, y además el aluminio de los que están fabricados nos permite conservar la temperatura, que es entre 2 y 8 grados. Esa temperatura la vamos a lograr poniendo entre el BioBox o segundo empaque algunos refrigerantes como los gel que están congelados, entre el tercer empaque, que en este caso de la diapositiva, aquí es una caja que muchas veces son cajas especiales, pero nosotros lo podemos poner en una hielera, ya sea de hielo seco o en una hielera que, como donde movilizamos los biológicos. Lo importante es de que nos aseguremos que tercer empaque sea de cierre hermético si se trata de una hielera, o que también lo podamos sellar para que ésta no se pueda abrir, se pueda salir el BioBox o vayamos a derramar esa muestra que para nuestro paciente y para nosotros es muy valiosa. A través de este tiempo hay que considerar que para la conservación de la temperatura en el rango entre 2 grados y 8 grados centígrados, debemos de considerar el tiempo de traslado de esta muestra. ¿Cuánto tarda en llegar del centro de salud, por ejemplo, a la región sanitaria? ¿Y cuánto tiempo tarda en llegar esa muestra de la región sanitaria hacia el Laboratorio Estatal de Salud Pública, ubicado
en la zona metropolitana de Guadalajara. Esa es la cantidad de refrigerante que debemos de poner en ese envase exterior y que les digo puede ser cualquier empaque que nosotros tengamos disponibles, no tiene que ser un empaque súper especializado, sino simplemente con que sea de cierre hermético, conserve la temperatura y que no tenga derrames. Cuando tenemos la posibilidad de un derrame, hay que poner un material absorbente entre cada uno de estos empaques, entre el empaque primario y el secundario, es decir, entre el tubo y el biobox, y secundario entre el biobox y la hielera que lo va a conservar. Esto es lo que tenía para compartir con ustedes. En caso de que tengan alguna pregunta, una sugerencia, les vuelvo a repetir, mi nombre es David Enrique Díaz Santana Bustamante, soy doctor en salud pública, soy el jefe de medicina preventiva y epidemiología en el Hospital General de Occidente, del OPD Servicios de Salud Jalisco, de la Secretaría de Salud, y mi teléfono institucional es el 33 30 30 6300. La extensión de mi oficina es la 6349, en donde me pongo a sus órdenes para cualquier asunto relacionado con el dengue o con la salud pública o con el Hospital General de Occidente. Muchas gracias por su atención.